Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Descansamos bien? ¿Estamos frescos? ¿Cómo está el campo de batalla? Aquí ya no hay respuestas, ¿no? No hemos meditado ayer, hoy no hemos meditado, ¿no? Bueno. Pues yo quiero seguir un poco con el tema de ayer, pero llevándolo un paso más adelante, ¿verdad? Ayer hablábamos de meditar en la palabra, ¿verdad? Leíamos todos esos consejos que Dios daba a Moisés en Deuteronomio. Y hoy quiero llevarlo un poco más allá, hoy quiero llevarlo a guardar la palabra, ¿no? Porque leemos la palabra o la escuchamos, meditamos sobre ella, pero después tiene que haber un propósito, ¿verdad? Es guardarla en el corazón, ¿verdad? Y si podemos memorizarla, guardarla memorizada, ¿verdad? Cuantos más versículos memorizados tengamos, mejor, ¿verdad? Porque eso va a producir un efecto del corazón en nuestras vidas y vamos a tener respuestas cuando nos encontremos en situaciones, en conversaciones que a veces necesitas, ¿verdad? Y ahí encuentras la respuesta en tu propio corazón porque está ahí guardada, grabada y sellada la palabra, ¿no? Ese es el propósito, no por tener más conocimiento, sino porque la palabra tiene que formar parte de nuestra propia alma, de nuestra propia vida. El alimento acaba formando parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ayer leíamos que Él es el pan de vida, Cristo es nuestro pan de vida, ¿verdad? Tiene que formar parte de nuestro ser. Y no solo tiene que formar parte, sino que cuanto más ocupe nuestro ser, mejor será para nosotros, ¿no? Juan el Bautista decía que Él tiene que menguar y yo ¿qué tengo que hacer? Menguar, ¿no? ¿Cómo es en portugués menguar? Es eso. ¿Cómo? Ah, perdón. Perdón, ya os dije que tengo confusión de lenguas y de idiomas. Perdonáis. Pero de todas maneras me habéis entendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenéis el versículo grabado en el corazón, ¿verdad? Eso es. Para que podamos corregir situaciones, ¿verdad? Y podamos atender situaciones. No, y quería empezar en Lucas, en el capítulo 6, versículos del 43 al 45. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces ayer hablábamos de esto, si nuestra mente, si el campo de batalla está ocupado, ¿verdad?, en meditar en la palabra de Dios, en las armas que Dios pone a nuestra disposición, ¿verdad? Ese ejemplo tan bonito que tenemos ahí en Efesios 6, ¿verdad?, que nos habla de la armadura del cristiano, ¿verdad? Y tenemos ahí armas para defensa y armas para ataque, ¿verdad? Tenemos la espada, y con la espada es con la que tenemos que desarmar. Pero esa misma espada es la que tiene que desarmarnos a nosotros primero, ¿no? Dice que la palabra de Dios es como un arma, como una espada de doble filo que entra ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo. No entra de una manera superficial, no tiene que herirnos, tiene que matarnos. No sé si es muy fuerte la expresión o si la podemos entender, pero tengo que morir a mi yo, a mi ego, ¿no? Y que Cristo, que el Espíritu de Dios ocupe ese lugar, gobierne ese lugar, ¿no? Que cada vez, por lo que decíamos, que Él sea mayor en nuestras vidas, ¿verdad? Y no es una cuestión de mucho conocimiento y de mucha capacidad, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de los talentos, ¿verdad?, que dice que ese rey se fue, ese señor que se fue lejos, y a uno le dejó 10, a otro 5, a otro 4, a otro 2, a otro 1, ¿verdad? Repartió. Dice que según las capacidades de cada uno,
¿verdad? A lo mejor a la hora de meditar no todos tenemos la misma capacidad o tenemos la misma facilidad, o a la hora de hablar, ¿verdad? Yo no soy de los que tengo mucha facilidad de palabra y encima, bueno, pues tengo buena justificación, ¿verdad? Me confundo con los idiomas, muchas veces no sé qué idioma hablo, no hablo dos palabras en griego, una en búlgaro, otra en español, otras lenguas nuevas, soy un hombre bíblico, ¿verdad? Hablamos lenguas nuevas, ese debería ser, ¿no? Porque hablamos un lenguaje espiritual, no importan tanto las palabras, importa que el Espíritu de Dios se mueva a través de nosotros y podamos transmitir y tengamos esto guardado en los corazones, ¿no? Donde pueda salir, dice el hombre bueno que sale. Buena palabra, ¿verdad? De su corazón sale lo bueno, sale lo que Dios pone en nuestros corazones, ¿verdad? Y del hombre malo que sale. Lo malo, ¿no? Pero aún luchando por ser buenos a veces salen cosas malas de nuestros tesoros, ¿no? Sí, a veces aún descubrimos, uy, queda por aquí algo que todavía no he sacado, que hay que tirarlo, aquí tengo que ocuparlo con otra cosa venida del cielo, ¿no? Porque esto viene de la carne, ¿no? Esto viene de mi cultura, de mi idioma, de mi educación, de mis gustos. Todo esto son cosas que en el mundo vemos bien, ¿verdad? Y el mundo trata de manejar la educación y las culturas, y vemos que poco a poco las culturas se van igualando, ¿verdad? La televisión, a todos nos gusta la Coca-Cola, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Y de dónde es la Coca-Cola? De Vigo, claro. La de Vigo es la mejor, no es que es de Vigo, pero la de Vigo es la mejor. Aunque creo que ya ha cerrado allí la fábrica de Coca-Cola. Si es que hubo, no, la verdad que ni lo sé. Bueno, ¿verdad? Hay cosas que vamos unificando, ¿verdad? Porque la cultura y el sistema de comunicaciones que tenemos hoy en día, televisiones, radio, teléfonos, nos vamos igualando, ¿no? Guardamos ciertas culturas en cada país, ciertos gustos, sobre todo con las comidas, ahí nos cuesta más ir soltando, ¿verdad? Yo no tengo mucho problema con la comida, donde voy como lo que hay, pero tengo una memoria, ¿verdad? Y cuando llego a casa y como ciertas cosas, digo, esto es diferente, ¿verdad? Pero no es porque me guste más, porque es algo que está grabado en mis genes, ¿verdad? En mi educación, he nacido así. Y a veces estamos muy orgullosos de nuestras culturas y de nuestras educaciones, ¿no? Y no es que tenemos que avergonzarnos, pero son un estorbo para Dios, ¿verdad? Son un estorbo, no es algo que nos enriquece, porque siempre queremos adaptar la palabra como nosotros somos, ¿verdad? Como mi país es, y no, nosotros que dice la palabra que somos ¿qué? Extranjeros por el mundo. Nosotros aquí estamos de paso, ya no somos portugueses, españoles, griegos, no somos nada de eso. Somos pueblo de Dios, estamos en el reino, ¿verdad? Y ese es nuestro tesoro, ese es nuestro mayor tesoro, ¿verdad? Yo cuando era gallego era muy pobre. Cuando pasé a ser del pueblo de Dios me hice rico de un día para otro. No solamente que mi vida cambió, sino que me enriqueció. Porque aquí habla de tesoros, ¿no? Habla de tesoros. Dice el hombre bueno, de su corazón, saca lo bueno, y eso es un tesoro, ¿verdad? El malo, saca lo malo. Y no es una cuestión de mucho conocimiento, ¿verdad? Y de muchas capacidades de fructificar. Los que dieron los talentos, todos duplicaron, menos uno, que no tenía mucha capacidad y le dieron solo uno, ¿verdad? Pero ¿qué hizo con ese talento? Lo escondió, pero lo primero que dice, porque sabía que tú eres un hombre duro, ¿no? Pues si sabes, si me conoces, si conocemos a Dios verdaderamente, ¿qué tenemos que hacer? Darlo todo, ¿verdad? La gente tiene que ver que tenemos ese talento, aunque solo sea uno, pero tiene que ver que lo tenemos, entonces tenemos que guardarlo en el corazón, no bajo tierra, no allí donde no se ve, perdón, sino aquí, donde la gente pueda ver. En Mateo, capítulo 13,
Jesús, a partir del versículo 10, dice: entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y dice: y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Verdad? ¿Por qué a los discípulos les era dado a conocer? Porque caminaban con Cristo, habitaban con Él, ¿verdad? Vivían su día a día, veían los tesoros que había en Cristo, veían la vida que había en Cristo, ¿verdad? Y podían entender muchas más cosas que los que vienen y escuchan una vez, ¿verdad? Los que vienen porque han oído hablar de Jesús y después se van, ¿verdad? Y se van con lo que han escuchado. Los discípulos estaban día y noche con Él, ¿verdad? Tenían otra relación con Cristo, ¿verdad? Y Cristo, el mensaje de Cristo es atractivo, ¿sí? ¿Verdad? Es algo que nos atrae. El amor de Dios nos atrae, ¿no? El mensaje que Cristo traía, menos a los fariseos, porque estaban envanecidos y estaban aferrados a su cultura, a su tradición, ¿verdad? Y Cristo venía a romper con todo ello. No venía a romper con la palabra de Dios, no venía a romper con la ley, pero sí con la tradición, sí con en que lo habíamos convertido. Y nosotros podemos entenderlo eso, porque casi todos somos de países religiosos en los que había una religión, ¿verdad? ¿Y qué aprendimos? Una tradición, algo que era para bodas, bautizos y entierros, ¿no? Más o menos. Sí, ¿verdad? Y que a lo mejor había que ir los domingos, y cuando yo era chico todavía nos obligaban de vez en cuando, pero aún obligándonos no íbamos, dábamos la vuelta a la iglesia y nos íbamos por otro lado, ¿verdad? Eso era lo que nos transmitieron, porque había enseñanza, pero no había espíritu, no había pasión, no conocíamos a Cristo. Conocíamos su historia, pero no le conocíamos a Él. Sí, ¿verdad? Y podemos oír hablar de personas, ¿verdad? Conocemos, ayer hablábamos de Ronaldo, ¿no? Todos conocemos a Ronaldo aquí. Sí, pero el campo de fútbol fuera, nada, ¿no? ¿Verdad? No tenemos una relación con Él, no sabemos cómo es, ¿verdad? Y unos le critican y otros hablan bien, unos dicen que hace buenas obras, otros que malas, otros que... ¿verdad? Pero no le conocemos personalmente, y eso ocurre con Cristo, ¿verdad? Tenemos esa necesidad de tener ese encuentro con Él y que la relación sea personal, no sea a través de reto, a través de tu responsable, a través de los que te predican, que está bien, ¿no? Gloria a Dios y gracias a Dios por todos ellos, pero tiene que haber esa relación, ese guardar todo lo que Cristo va añadiendo a nuestras vidas cada día, ¿verdad? Y dice: porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, ¿no? Se le será quitado. ¿Y cómo le quitas al que no tiene? Es un poco, ¿verdad? Parece un contrasentido, ¿verdad? Nosotros cuando quitábamos ya no lo hacemos, ¿verdad? ¿Dónde quitábamos? ¿Dónde había o dónde no había? ¿Verdad? Y buscábamos rápido donde había, nos dábamos cuenta rápido, ¿verdad? Pero, ¿por qué habla aquí de hasta lo que... hasta eso les será quitado, ¿no? Porque finalmente hasta la vida perdemos, ¿verdad? Y porque muchas veces pensamos que tenemos, pero en realidad no tenemos. Esa era la lucha con los fariseos, ¿verdad? Y esa era la lucha con muchos de los judíos, que ellos pensaban que era suficiente ser judío y conocer la ley y hacer todo lo que ellos tenían que hacer en el templo para ser salvos. Y Cristo venía a traer otro mensaje: no basta con eso, ¿no? Hay que tener una relación con Dios. Todo el sistema sacrificial del templo, todo eso va a desaparecer. Yo voy a ser el Cordero, ¿no? Yo voy a ser el que voy a hacer el sacrificio final, y ya no va a haber más sacrificio, ya no vamos a tener otra oportunidad. Nuestra oportunidad es Cristo, ¿verdad? Nuestra salvación es Cristo, nuestra vida es Cristo, y fuera de ahí no hay nada. No podemos vivir vidas entretenidas si quieren, los que pueden, ¿verdad? Pero no hay vida interior,
No hay nada guardado, no hay nada atesorado en nuestros corazones, ¿no? Y dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, ¿verdad? Jesús trataba de llevar a la gente a pensar, a meditar, y por eso usaba parábolas, y parábolas que la gente pudiera entender, ¿verdad? Para llevarles precisamente a esa meditación que hablábamos ayer, y para guardar el tesoro, ¿verdad? Para guardar en el corazón, ¿verdad? Como, ¿verdad? Muchas veces ponemos el ejemplo de los animales, los rumiantes, las vacas y estos animales, ¿verdad? Que comen, ¿verdad? Guardan ahí, después sacan y vuelven. Y finalmente, ¿verdad? Cogen los nutrientes y el resto queda eliminado, ¿no? Pero es como que comen 2 veces, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Estáis aquí? Ya os veo otra vez un poco como ayer, ¿eh? A mí tenéis que animarme, yo tengo que sentirme acompañado, ¿eh? No creáis que soy un hombre fuerte, soy un hombre débil, ¿verdad? Y empieza a repetir Cristo unos versículos, ¿verdad? Que nos recita también Isaías. Dice, de modo que oiréis y no tendréis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Palabras fuertes estas de Jesús, ¿verdad? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿no? Y dice, con los oídos oyen pesadamente. ¿Y qué significa oír pesadamente con los oídos? Que las palabras pesan. ¿Sí? En sí mismos no pesan, ¿verdad? Pero si entran al corazón tienen un peso, ¿verdad? Son esa espada de doble filo que ahí remueven hasta lo más profundo y tiene que producir algo, ¿verdad? Ese versículo que nos leían ayer, que la palabra nunca regresa vacía, ¿no? Para bien o para mal, porque si tú no la crees, no la guardas, hará su efecto también en cuanto a maldición. No porque Dios te quiera maldecir, ¿verdad? Sino porque tú no crees a Dios, porque tú no guardas su palabra, porque esa palabra no empieza a formar parte de su naturaleza, eso que también nos habla ahí en la segunda de Pedro, el capítulo 1, ¿verdad? De todas esas herramientas para tener la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, que esa es la que tenemos que buscar, ¿verdad? Porque la naturaleza nuestra, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia abajo, ¿verdad? El espíritu y la carne, dice, tienen una lucha, ¿verdad? Y la carne, ¿para dónde tira? Para la tierra, ahí de donde salió, ¿verdad? Pero el espíritu vino del cielo, el espíritu fue soplado, ¿verdad? Y quiere volver al cielo, el espíritu quiere llevarnos al cielo, ¿no? ¿Y quién es más poderoso? ¿El espíritu de Dios o mi carne? O sea, todos sabemos que es el espíritu de Dios, pero ¿es una realidad en mi vida? De verdad el Espíritu de Dios está dominando todas las facetas de mi vida, todos los pensamientos de mi vida, todas las decisiones de mi vida, o mi carne se involucra muy a menudo conmigo. ¿Estamos aquí? Igual estáis en el Espíritu ya todos, y no. ¿Verdad? Tenemos que examinarnos bien. Y tiene que ser un examen diario. Aquí no vale lo de los estudiantes, ¿verdad? ¿Cada cuánto es ahora? ¿Cada 3 meses? Los exámenes. No, aquí es un examen diario. Porque no sabemos, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo va a llegar nuestro examen final, ¿verdad? Cuando estemos allí en la presencia de Dios y podamos escuchar, buen siervo, pasa o vete para otro lado, ¿no? Lo poco que tienes ya te ha sido quitado. ¿Entendemos? ¿Verdad? Y a veces escuchamos pesadamente. ¿Cómo vamos a las reuniones a veces? Otra reunión, ¿no? Sí, sobre todo la de la mañana, de la del diario. A veces entras allí y ves que hay pesadez, ¿verdad? Que no entramos al desayuno si entramos con ganas, al café sobre todo, sí, ¿verdad? El día de comer no tanto, pero el café imperdonable. Yo no sé si salgo de reto o salgo de todos los países de esa cultura global que ya tenemos, como la Coca-Cola, ¿verdad? Pero el café no falla, a no ser que no haya, claro, que entonces hay que conformarse con té. Pero si no, ¿verdad? El café, ¿no?
pero después no entramos a la reunión con esa ansia, o estamos solos en una esquina leyendo y no estamos muchas veces con esa ansia, estamos pesadamente, ¿verdad? Porque al diablo le interesa que escuchemos pesadamente. Él nos trata de meternos otros pensamientos que nos lleven a otras cosas, ¿verdad? ¿Qué haces aquí ya? ¿Por qué sigues aquí? ¿Verdad? Yo lo comparto muchas veces la gente te pregunta, pero ¿tú nunca has pensado en irte? Y yo siempre digo la misma respuesta, yo nunca he pensado en quedarme, pero aquí estoy. Dios lo ha hecho, no era mi... Yo soy un hombre solitario, raro, algunos dicen que soy autista. Seguramente que tienen razón, yo no puedo juzgarme a mí mismo porque ya sabéis, tomo parte por mí mismo, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios lo ha hecho, ¿no? Me cuesta estar entre mucha gente, en grupos grandes, me cuesta hablar, aunque me veáis aquí así, a mí me cuesta. Pero Dios lo ha hecho, y yo sé que no es de mí, que es obra de Dios, que no estaban mis capacidades, que no estaban mis deseos siquiera, que no estaba ni mi imaginación, ¿verdad? Mi imaginación cuando yo entraba a las primeras reuniones era como un día me manden a mí a levantarme y a dar testimonio, lo que salgo corriendo por la puerta de atrás. Ese era mi pensamiento, ¿no? Y ya pues pensar en ir a otro país, a otros lugares, aprender otras lenguas, eso pues ya ni imaginable, ¿no? Pero Dios lo hizo. Porque algunas veces yo no voy a decir que no he escuchado pesadamente, ¿no? Y que no lo hago todavía a veces. Pero muchas veces que estuve ansioso por escuchar la palabra de Dios, hambriento, con deseo, y no solamente porque tuviera un problema, sino porque quiero que mi vida vaya adelante, porque quiero que Él ocupe más lugar en mi vida, ¿verdad? Dice, y han cerrado los ojos para que no vean los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, ¿verdad? Nos habla aquí de todo un proceso, ¿verdad? De vista, de oído y de entendimiento en el corazón, ¿verdad? Y cómo iba aquel etíope, ¿verdad?, por el desierto, iba leyendo la palabra y decía, ¿y cómo la entiendo si no hay quien me la explique?, ¿verdad? Y Felipe le explicó, y él al momento entendió. ¿Pero por qué entendió al momento? Porque era etíope y era muy capacitado y era un hombre importante en Etiopía. Seguramente eso le ayudó, pero lo que más le ayudó es que había un deseo de entender, había un deseo de recibir. No era suficiente lo que leía, ¿verdad? Él sabía que algo le faltaba, ¿verdad? Y Felipe le habló claramente y él dijo, yo quiero bautizarme, ¿verdad? Yo ya no quiero regresar a Jerusalén a tener que adorar allí, yo quiero adorar en cualquier lugar donde esté, ¿verdad? Porque eso es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El lugar santísimo ya está abierto para nosotros, ya no hay impedimentos, ya podemos, ayer hablábamos de USA, ¿verdad?, cómo tocó el arca y murió, ¿verdad? Y es que demasiado cercano, sabemos que el arca era lo último que había en el lugar santísimo, cerrado, allí solo podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, y Uza lo tocaba como si fuera algo muy cercano, ¿verdad?, como si no ocurriera nada. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo y piadoso, y que nos regala gracia, nos regala misericordia por su amor, ¿verdad? Pero en justicia, ¿cómo somos? Hasta que recibimos a Cristo culpables, ¿verdad? Hasta que somos recibidos como hijos, no somos de la familia, no somos del cuerpo, ¿no? Dice el versículo 16, bueno, ahí habla del corazón, ¿verdad?, de entender el corazón y convertirte, ¿verdad? Yo aquí en el convertir, los judíos estaban convertidos, ¿verdad? Él estaba hablando aquí a los judíos, ellos creían en Dios, ellos sabían de dónde Dios les había traído, ellos conocían las palabras de los profetas, conocían muchas cosas, ¿verdad? Pero no se convertían, no estaban convertidos muchos de esos, ¿verdad? Veían a Cristo y no eran capaces de reconocer las profecías de la palabra, ¿verdad?
Y dice, tenemos que convertirnos. Y esta conversión tiene que ser diaria. Yo estoy escuchando hoy, escucho algo que Dios me habla al corazón, lo medito, lo grabo, lo guardo al corazón y tengo que convertirme. Tengo que seguir cambiando, ¿verdad? Sí, yo ya me he convertido, ya he dado la vuelta, ¿verdad? Conocemos toda la palabra arrepentimiento, que es cambiar de dirección, de pensamiento, tener una manera nueva de ver la vida, pero tengo que seguir en ello, ¿verdad? Ese camino de santificación tiene que ver con esto, con esta conversión diaria, porque seguimos necesitando ser modelados por las manos de Dios mismo, ¿verdad? Por la obra del Espíritu Santo. Y dice, porque de cierto os digo, el versículo 17, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Creemos esto? ¿Creemos que muchos desearían ver lo que vemos y oír lo que nosotros oímos? Estamos, no sé si la palabra es orgullosos, pero agradecidos, contentos de lo que vemos y de lo que oímos. ¿Sí? Eso es lo que va a transformar nuestras vidas, que tengas tú ese convencimiento, que esa palabra esté guardada y grabada en tu corazón, porque ninguno éramos merecedores, ¿verdad? Nosotros no somos mejor que aquellos hebreos que estaban escuchando estas palabras, ¿verdad? No somos mejores, al contrario, peores, ¿no? Entonces, hemos visto un milagro, vemos milagros, ¿verdad? Aunque vivamos en tiempos complicados que nos cuesta, pero el hecho de estar aquí es un milagro, ¿sí o no? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? La mitad no estaríamos, ¿no? La mitad estaríamos bajo tierra ya, ¿no? Echando malvas hace muchos años, ¿no? Pero Él nos ha dado vida, ¿no? Y no una vida triste, no una vida bajo la ley, no, una vida abundante, ¿eh? Una vida donde nuestro corazón tiene que rebosar. Pasamos momentos difíciles, sí, ¿verdad? Pero nuestra vida tiene que rebosar, no podemos vivir una fe o un cristianismo sin gozo. No, el gozo es una parte importante. Aún en el dolor tiene que haber gozo, porque sabemos quién es el que nos consuela. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Yo quiero ver un ejemplo. Mira, en hebreo hay una palabra, me gustó una palabra, no soy muy aunque hablo un poco de griego, maltrato el griego por decir de alguna manera. No busco yo mucho los significados de las palabras y tal, aunque la verdad que ayudan, ¿no? Pero en hebreo la palabra escuchar se dice sama o samá o algo así parecido, ¿no? Y no quiere decir solamente que escucho, que estoy oyendo, sino es como que escucho con el corazón, ¿verdad? Y cuando Cristo hablaba de el que tenga oídos oiga, ¿verdad? Se estaba refiriendo a esto, escucha con el corazón, no las orejas. Las orejas siempre oyen pesadamente, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Que hay cosas que nos cuesta escuchar, que ya las hemos oído, pero si el corazón está despierto y dejamos que esa palabra entre el corazón, si los oídos del corazón están abiertos, ese es el samá, ¿no? El poder recibir eso, ¿no? Que claro, esto está escrito en griego, no usa esta palabra, pero seguramente Cristo cuando hablaba sí que usaba esta palabra, ¿no? Mira, vámonos a 1 Samuel, capítulo 13. Si veis que me paso, que alguien me haga una señal o me haga algo, porque aunque soy autista se ve que hablo mucho. Porque después por un lado me dicen que soy autista y por el otro lado me dicen que eres un pesado. O sea, que me anima, a mí el mundo me anima, ¿eh? Primera de Samuel hemos dicho, ¿verdad? Capítulo 13. Guerra contra los filisteos. Tenemos guerra con los filisteos, tenemos enemigos. Sí, ¿verdad? Cada vez. Aún no enterramos un gigante y ya nos aparece otro, ¿verdad? Cuando no vienen 2 o 3 a la vez, ¿verdad? Esto es... Pero en Cristo, Él es el que pelea por nosotros, esa es la diferencia. Por eso podemos, por eso avanzamos, por eso seguimos, ¿no? No es una obra de nosotros, es una obra de Él, ¿verdad? Y aquí sabemos que Saúl, ¿verdad?, había sido escogido
como rey, a lo que ayer hablábamos un poco de esto, ¿verdad? Llegó el momento, ¿verdad?, en que el pueblo quiso un rey, quiso ser... Los hebreos quisieron ser como los demás pueblos, no estaban conformes con ser pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso dice que muchos hubieran querido oír lo que Cristo vino a traer, ¿no? Porque era el verdadero mensaje, ¿verdad? El verdadero resumen de toda la historia bíblica hasta ese momento. Ahí Cristo estaba dándole el significado completo a la obra de Dios en nosotros, ¿no? Y dice, sabemos que había recibido un mandato de esperar a que viniera Samuel, ¿no?, para después ir a la guerra, para hacer lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y dice que el versículo 13, o podemos leer desde el 9, dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto, ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿verdad?, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle, ¿verdad? O sea, hubiera esperado un poquito más, ¿verdad?, y hubiera estado dentro de la bendición, ¿no? Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi al pueblo que se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado a favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, ¿verdad? Un loco no es uno que medita, ¿eh? ¿Sí? Y si meditan cosas que no tienen valor o no tienen sentido, ¿verdad? Dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, no guardaste. El mandamiento no era de Samuel, el mandamiento era de Dios. Samuel era la herramienta, era el hombre, ¿verdad? Y los que te hablan o lo que tú lees son las herramientas, pero tú eres el que tiene que guardar, eres el que tiene que atesorar, eres el que tiene que esperar el tiempo. Los tiempos los pone Dios, ¿verdad? A veces deseamos cosas, deseamos avanzar en nuestras vidas, en el ministerio. Yo he visto mucha gente luchando por ministerios, por situaciones, por puestos, por casarse, por muchas cosas, por regresar a casa y hacerlo de una manera bien, ¿no?, conforme al plan de Dios. Y he visto mucho fracaso porque se han adelantado al tiempo, ¿no? Y no solamente es guardar la palabra, es guardar también el momento, saber quién es, ¿verdad? Ayer leíamos, ¿os acordáis que leíamos que el rey tenía que leer la palabra cada día? Dicen, para que no se enalteciera, ¿verdad? Para que supiera, vale, tú eres el rey, tú eres el que gobierna, pero yo estoy encima. Tú eres el rey porque yo permito que seas el rey, porque yo te he puesto ahí, no te subas, ¿verdad? Que es lo que le estaba diciendo aquí Samuel a Saúl, ¿verdad? Locamente has hecho, podías haber sido de bendición, ¿verdad? Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, ¿verdad? Sabemos que Saúl era un hombre alto, parece que guapo, fuerte, o sea, no era uno como yo, era un gigante casi, dice que levantaba la cabeza por encima de todo. Sin embargo, era de la tribu más pequeña, era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? ¿Y qué hizo él para ser rey? Buscar los burros y las mulas de su padre que se habían perdido, ¿verdad? Esa fue su carrera, ¿verdad? Hoy para ser gobernante hay que estudiar mucho, hay que hacer muchas cosas. La carrera de él era esa, ¿verdad? Que detrás de unos animales perdidos, ¿no? Y Samuel le vio y le ungió como rey, ¿verdad? Y perdió, aquí no solo es que perdió su oportunidad o su vida o su bendición, es que la perdió para toda su familia y podríamos decir para toda su tribu, ¿no? Y después sabemos que David fue escogido de la tribu de Judá, que también estaba profetizado, ¿verdad? Y fue una bendición David para su casa, con sus cosas, con sus luchas y con sus tropiezos, y para su tribu, ¿verdad? Cristo vino de ahí, ¿verdad? De la tribu de Judá. Entonces,
cuidado con no guardar, porque no es que perdamos la bendición para nuestra vida, nosotros podemos ser y deberíamos de ser bendición para otros, para nuestras familias, ¿verdad? Para la gente que encontramos a diario en las tiendas, en los recados, cuando vamos a repartir folletos. Podemos llevar una bendición, pero si la palabra está guardada, si verdad la palabra está haciendo un efecto en nuestras vidas. Un poquito más adelante, capítulo 15. También versículo 13. Tenemos otra situación, ¿verdad? Ellos tenían que salir a la batalla y tenían que destruir todo lo que pertenecía al enemigo, ¿no? Pero dice el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dijo, ¿cómo? ¿Cómo que has cumplido? Y dice, ¿qué es ese balido que oigo? ¿Qué es ese bramido, verdad? ¿Qué estoy escuchando? ¿No? Pero Saúl estaba convencido de que había cumplido la palabra, ¿verdad? Pero no cumplió con toda la palabra, no guardó todo, ¿verdad? Hubo algo que le interesaba. Y vemos también algo curioso, aquí también pone a los chicos, ¿verdad? No, que los chicos se estaban poniéndose nerviosos y por eso hice el sacrificio. No, es que a los chicos les gustaron las vacas, ¿verdad? Que a los chicos les gustaba por los chicos. Yo no quiero las vacas ni las ovejas, por los chicos. Les gustó, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos gustan en el mundo, ¿sí? ¿Sí o no? Aquí vemos un Ferrari por ahí, ¿nos gusta o no nos gusta? Nos gusta, ¿verdad? A los ojos nos gusta, ¿no? Pero para ir a recaos, como que no, ¿verdad? ¿Verdad? Y si yo me presentara aquí en la convención con un Ferrari, ¿qué pensaríais? Estaríais ahí de qué me hablan, ¿no? ¿Verdad? Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Por eso necesitamos la meditación, ¿verdad? Y el guardar en la palabra de Dios, para saber qué cosas lícitas convienen y las que no convienen. Que no tiene que ver con pecado, simplemente, sino tiene que ver con lo que conviene, porque yo ya no vivo para mí, ¿verdad? Para mí el vivir, que decía Pablo, es Cristo. Y para Roberto el vivir, ¿qué tiene que ser? Y para ti el vivir, ¿qué tiene que ser? Que sea una realidad, que no sean palabras aprendidas, que esté guardado de verdad en el corazón, ¿eh? Y que sea una realidad en nuestras vidas, que la gente pueda ver lo que decimos muchas veces. A lo mejor nosotros, nuestras vidas, nuestras maneras, va a ser el único evangelio que la gente va a leer, ¿verdad? La gente no va a buscar a la Biblia y a leer. A lo mejor te van a conocer a ti y por ver tu vida, por ver tu paz, tu seguridad, tu gozo, tu manera de ver la vida, ellos pueden llegar a pensar, pues este hombre algo es diferente, ¿verdad? Y pueden llegar a interesarse, y entonces sí les puedes hablar, ¿verdad? Yo vivo en un país donde hablar es el deporte nacional. Los griegos son mucho de hablar, les gusta, y da igual que hables de Dios, de política, de fútbol, no importa, ellos saben de todos los temas, ellos están preparados. Todos son cristianos, todos son, ¿verdad? Y allí tienes que hacer una lista para salir a evangelizar y tienes que estar borrando gente en la lista porque a los 15 días ellos ya quieren salir a evangelizar, ¿verdad? Porque ya son cristianos, ya saben, ellos conocen a Dios, conocen la palabra, son de un país cristiano, no de un país cristiano, del más cristiano, ¿no? Y bueno, a veces hay que recordarles, Cristo era hebreo, no era griego, ¿no? Tener cuidado con el orgullo, ¿verdad? Entonces, no es la palabra, es que nuestras vidas prediquen, ¿verdad? Es que la gente pueda ver la diferencia, la gente pueda ver que esos talentos en nuestras vidas están produciendo, no los estamos usando para nosotros mismos. Ayer hablábamos del ejemplo de Cristo en el desierto, ¿verdad? No era pecado comer pan, y él tenía el poder para convertir las piedras en pan, pero ¿a quién estaría sirviendo?
Incluso aunque borremos el diablo de la ecuación, ¿verdad? El diablo no está tentando. Él tiene hambre y él tiene la capacidad de producir pan de las piedras. Estaría sirviéndose a sí mismo. Estaría saciando su propia necesidad, su propio apetito, ¿verdad? Sí, esto era lo que estaba haciendo Saúl, ¿verdad? Y él decía, he cumplido, ¿verdad? He salido a la batalla, he ganado, he matado a muchos, pero no he matado a todos. Había cosas que eran interesantes para quedarnos, ¿verdad? Los animales, ¿verdad? ¿Nosotros nos gustan los animales, sí o no? ¿Verdad? Ahí veo que tenéis 2 caballos, ¿verdad? Que no sé si les cuidáis mucho o poco. Yo soy más partidario de los animales que se les saca más provecho de... ¿verdad? Está bien verlos y hacerse las fotos y entretenerse con ellos, pero si alimentan mejor, ¿sí? Es un trabajo mejor aprovechado. Aunque ahora estamos en tiempos que ya dentro de poco casi va a ser un delito decir esto, ¿no? ¿Verdad? Porque ahora ya la cultura vegana, todas estas cosas, ¿verdad? Que están bien, yo le digo que no, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, no servirnos a nosotros mismos, ahí no estamos guardando la palabra. Cristo dice que vino a servir, no vino a servirse, vino a servirnos a nosotros. Él, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Formado por el Espíritu Santo, y se humilló, ¿no? Y muchas veces tenemos la idea de la humillación de todo el proceso de la crucifixión, ¿verdad? Pero no, él en el momento en que entró allí en el vientre de María, en ese momento ya se estaba humillando, ¿verdad? Porque María era una mujer perfecta. Era una buena mujer, parece, ¿verdad? Una mujer, pero era carne. Era una mujer también atada o sometida a sus propios deseos, ¿verdad? Y a sus propios entendimientos. En ese momento Cristo ya estaba sufriendo una humillación porque él venía de su gloria, del lugar más glorioso, ¿verdad? Y bajó ahí a un lugar oscuro, el vientre de una mujer buena, pero normal, una mujer de carne y hueso. Ahí empezó la humillación de Cristo, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos de que nos humillamos o de que has humillado, cuidado. Por mucho que yo me humille, o me haya humillado, o haya hecho, o vaya a hacer, no puedo compararme con esa humillación. No puedo compararme con esa obediencia, ¿verdad? Con ese sufrir por los demás, ¿no? Porque para él era ya un sufrimiento estar ahí, pero con gozo, ¿verdad? Si recordamos en Hebreos 12, ¿verdad? El versículo 2 dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿verdad? No por el sufrimiento que le esperaba, sino por el gozo. ¿Y sabes qué pasa? Que ahí dentro de ese gozo estamos tú y yo. Ahí no está solamente hablando del gozo de que va a volver al Padre y de que va a volver al reino y de que va a estar a la diestra del Padre. Es que para Dios es un gozo que tú y yo formemos parte de su reino, que tú y yo seamos hijos, ¿verdad? Él no le pesó la cruz en ese sentido. ¿Entendemos? Somos el gozo de Dios y deberíamos de tenerlo también en nuestros corazones. Proverbios 7:2. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Qué expresión tan bonita esa. Sabemos que son las niñas de los ojos. ¿Y qué es lo que tú más proteges en tu cuerpo? Los hoyos, ¿sí? ¿Verdad? Cuando nos hemos peleado alguna vez, no, ya sé que no. Cuando tú tienes un lío o un tropezón y te vas a caer,
¿Sí? ¿Verdad? Lo primero, instintivo, no, tú no tienes que pensarlo. Es algo que viene automático, ¿verdad? Así tenemos que guardar la ley, ¿no? Que forme... Aquí cuando dice ley, aquí puedes poner palabra, estatuto, todas estas palabras pero tienen que ver con la palabra, porque la ley no deja de ser palabra de Dios, ¿verdad? Guardarla, dice, ¿no? Y mi ley como las niñas de tus ojos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y vivirás guardando, meditando y guardando y cuidando. Colosenses 3:16. ¿Estamos bien? Ahora no me podéis decir que estáis cansados a primera hora, ¿eh? Ayer todavía, pero hoy... A lo mejor de mí sí, pero quiero decir, vosotros no. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? ¿Qué tiene que morar en abundancia? Yo ahora estaba ahí cuando os oigo orar y oigo la palabra, como lo decís vosotros, gracias, obrigado, ¿no? Y me gusta cómo lo expresáis, ¿verdad? Porque estamos obligados, ¿sí? Por amor. Estamos obligados con Dios, estamos obligados con Cristo, por amor, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo hizo con la ley, ¿verdad? Él dice que no vino a quitar, no vino a borrar, no vino a cambiar, ¿no? Él vino a darnos esa obligación por amor, ese entendimiento, que entendamos que la ley no estuvo hecha, ¿verdad?, para molestar, sino para llevarnos a Él, ¿verdad? Que esa ley que hace que la gracia sobreabunde, ¿verdad? Porque ninguno pudimos cumplir la ley y sabemos que Cristo lo llevó más lejos, ¿verdad? Él dijo, si piensas, si deseas, dice en tu mente y en tu corazón, ¿qué? Pecas, ¿verdad? Y pecar es estar separado de Dios. En ese momento no gobierna el Espíritu Santo, en ese momento yo gobierno, ¿verdad? Él nos llevó un paso más allá, pero nos dio el Espíritu Santo para que eso forme parte de nuestra naturaleza. Entonces, no es tan pesado, ¿verdad? De hecho, una de las primeras palabras que Él nos habla, ¿verdad? Y en Mateo, el capítulo 11, venid a mí, ¿quién? Cansados y cargados. ¿Y qué os daré? Os daré trabajo de recaos, de esto, de lo otro, pero descanso. A mi alma descansa, estaré descansado, porque hay cosas, la paz de Cristo está guardada ahí, la sangre de Cristo, la obra de Dios está guardada ahí, y ese es nuestro descanso, ¿sí? El Salmo 119. Versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. David entendía que tu mandato es que tus mandamientos sean guardados. El versículo 9, muy conocido, ¿con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el viejo su camino? Con guardar su palabra, ¿no? Los que estamos en Cristo ya no envejecemos porque somos eternos, ¿sí? Pero que hay que guardar su palabra. Nuestro cuerpo exterior se envejece, ¿no? ¿Verdad? Pero nuestro espíritu se renueva con guardar su palabra. El versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, ¿verdad? Guardar la palabra nos lleva a no pecar. Lo que hablábamos ayer de ese campo de batalla, si le tenemos bien ocupado con la palabra de Dios y con la meditación en su palabra, va a quedar poco lugar, ¿verdad? Las defensas van a estar altas, para que no caigamos en pecado. Y vámonos a Juan, al capítulo 14. Voy a intentar acelerar. Juan, que ya sabemos que es un libro especial, ¿verdad? Que él tenía una relación especial con Cristo, ¿verdad? Y él se preocupó, ¿verdad?, de dejarnos escritas otras cosas que no nos dejaron los otros evangelios. No es que esté mejor y peor, todos son importantes, pero como que nos hacen ver más la persona de Cristo. Él se concentra más en que conozcamos a Cristo, porque también sabemos que él era el amado, él tenía una relación muy cercana con Cristo y quizá pudo entender algunas cosas que los otros igual no llegaron a alcanzar a entender de todo, ¿verdad? Y dice el versículo 21, 14 hemos dicho, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mí, y mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿verdad? Un poco más abajo, el 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué bueno es esto, ¿sí? Guardando la palabra, ¿qué guardamos también? ¿A qué damos lugar? A que el Padre y el Hijo habiten en nosotros, ¿no? Que después nos habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Dios Espíritu Santo habite, more en nosotros, ¿no? Qué buena es esa palabra, me gusta más morar que habitar, ¿no? Parece que es más íntima, ¿verdad? Que es más... No sé cómo la entendéis vosotros, cómo la entiendo yo, pero a mí me parece una palabra más íntima, morar, ¿no? Y dice, vendremos a él y haremos morada con él, ¿verdad? Y dice, y el que no me ama, el 24, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, ¿verdad? Y la palabra que estamos oyendo aquí, de todos los que nos están hablando, no es nuestra, ¿de quién es? ¿Y nos envió el Padre? No como a Cristo, claro. Pero sí estamos también bajo su gobierno, ¿verdad? O deberíamos de estar, ¿verdad? Bajo su mandato de extender su palabra, de tratar de compartir todas aquellas cosas que él pone en nuestros corazones, ¿verdad? Y dice que el que no guarda mis palabras, él no morará, él no hará, ¿verdad? ¿Y por qué habla así en futuro, verdad? Vendrá y amará, ¿verdad? Porque ya está, ¿sí? ¿Sí o no? Está en nuestras vidas, habita Cristo en nuestros corazones, ¿eh? Pero lo dice en futuro, ¿verdad? Vale que aquí todavía no había sido crucificado, no había sido glorificado y no había resucitado, ¿verdad? Pero para mí es porque él morará en nosotros, porque él es Dios de vivos, ¿no? ¿Verdad? Él no es Dios de muertos, él no puede habitar en un corazón muerto, ¿verdad? Él escucha nuestras oraciones de arrepentimiento cuando llegamos a él, pero después si no le damos su lugar, ¿verdad? Si él no ocupa, si no nos arrepentimos de verdad, sinceramente delante de él, en un arrepentimiento dirigido por él, no por nuestra mente, no por nuestra lógica, sino dirigido por el Espíritu mismo,
no formará parte, porque él no puede tener parte con los muertos. Sabéis que la ley, el que tocaba a un muerto, ¿cómo quedaba? Impuro, ¿verdad? No se podía, ¿verdad? Él no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Por eso yo creo que usa aquí el verbo futuro, ¿eh? Él amará, porque no es para esta vida simplemente, eternamente. Vamos a habitar en su presencia eternamente. Aquí en esta vida muchas veces no sentimos su presencia, ¿verdad? A veces nos sentimos solos, pero es nuestra carne, Él no nos deja, ¿verdad? Hablábamos ayer del ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Cómo salía el padre cada día a ver si el hijo venía, ¿verdad? A ver si... Porque el padre seguramente había hecho un buen trabajo, había sembrado, ¿verdad?, la semilla verdadera que el hijo. Y sabemos que la semilla produce a su tiempo, ¿verdad? Y cada uno venimos a Cristo de diferentes lugares, de diferentes maneras, con diferentes problemas, diferentes circunstancias, y Él nos recibe de la misma manera, ¿verdad? Me gustaba, ya no me acuerdo, alguien compartió una vez y decía que el camino de vuelta era más corto, ¿no? El camino hacia el pecado tampoco fue muy largo para nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero el camino de vuelta, pero bueno, si hablas de pecado desde que naces, pues bueno, el pecado va a ir creciendo, ¿verdad? Parece que es un poco, todo un proceso. Pero el camino de vuelta, el padre salió corriendo, ¿verdad? No fue necesario que llegaba hasta la casa, el camino fue más corto, él la abrazó, ¿verdad? Y dice el 25, estas cosas, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, el Espíritu Santo me recordará todo lo que Cristo ha dicho, pero yo, ¿cómo sé lo que Cristo ha dicho? Por arte de magia no, ¿verdad? Tengo que leer la palabra, tengo que guardar la palabra. Entonces, en el momento que yo necesito la palabra, el Espíritu Santo me va a llevar a la palabra, ¿verdad? Para una situación, para advertirme de algo, para cuidarme de algo, o simplemente para o profetizar o dar un consejo a alguien, ¿verdad? Pero yo tengo que tener ese conocimiento, esa palabra guardada, porque no siempre vamos con la Biblia a mano, aunque ahora tenemos los teléfonos muchas veces y buscamos ahí un versículo rápido, ¿no? Pero lo bueno es que esté grabada en el corazón, ¿no? Y vámonos a Apocalipsis, que ya no quedaban más libros ahí. El capítulo 3, versículo 10. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, esta iglesia que sí que estaba en un orden correcto con Dios, ¿verdad? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y me llamaba la atención, ¿por qué dice de mi paciencia? ¿Tiene paciencia Cristo con nosotros o no? Sí. ¿Y tenemos que ser pacientes nosotros, sí o no? ¿Y cuánta paciencia nos sobra? ¿Cuánta nos falta? ¿Verdad? Parece que nunca tenemos suficiente. La paciencia es fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estar ahí en esa meditación, en ese guardar la palabra, en ese estar afirmados en la palabra, ¿verdad? Para que nuestra paciencia, para que nuestro dominio propio, para que nuestro amor, para que todo ese fruto del Espíritu tan maravilloso sea real en nuestras vidas, ¿verdad? Y la gente lo pueda sentir, ¿verdad? Y dice que Él nos guardará de la... Sabemos que aquí está profetizando y que está hablando, pues bueno, de los tiempos finales, pero esto también lo podemos aplicar a nuestra vida de hoy. ¿Hemos pasado pruebas?
¿Hay alguno aquí que no haya pasado ninguna prueba? ¿Estáis aquí? ¿Os habéis ido? Hemos pasado pruebas, ¿verdad? Y no hemos pasado, que pasaremos más pruebas, ¿verdad? Que tenemos que ser probados en el camino. Y deberíamos de estar agradecidos, porque la prueba produce paciencia, precisamente, ¿verdad? Y la paciencia, esperanza, ¿verdad? Y vivimos por una esperanza viva. Nuestra esperanza no es una esperanza muerta, no es una esperanza como la del mundo. No vivimos con no tenemos una paz como la que el mundo da, ¿verdad? Sino tenemos una paz con Dios, que somos guerreros o no somos guerreros. Guerreiros aquí, ¿no? Sí, loitadores, ¿sí o no? Pero vivimos en paz, ¿eh? Vivimos en paz, porque sabemos quién es el que lucha con nosotros y por nosotros. Nos acordamos aquella historia, ¿verdad?, de que los sirios venían contra Eliseo, ¿verdad? Y el criado de Eliseo se asustaba, ¿verdad? Y Eliseo estaba tranquilo, ¿verdad? Y decía, si los de nuestro lado son más que el adversario, ¿verdad? Y hizo una oración Eliseo, ¿no? Señor, ábrele los ojos, que es que no ve, solo ve lo que ve, ¿no? ¿Y nosotros qué vemos? ¿Solo lo que vemos? ¿O vemos que Cristo está detrás nuestra? ¿O vemos la nube delante nuestra? Y sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Y dice que había allí miles, cientos de miles de ángeles, ¿verdad?, guardándoles, ¿no? Y a veces no lo creemos y a veces nos queremos guardar nosotros mismos. No, Él nos tiene que guardar. Nosotros solo tenemos que guardar su palabra. Y guardar implica obedecer la palabra, ¿verdad? La palabra esta implica también obedecer, no simplemente guardar para conocer, no. Es para obedecerla. Es para que forme parte. Cuando algo forma parte del corazón, ¿verdad? Los que habéis estado enamorados o los que tenéis hijos, ¿cuánto te cuesta cuidar a tu hijo? ¿Verdad? Cuando estábamos enamorados, ¿cuánto nos costaba ir a ver a nuestra chica? Nada, estábamos deseosos, ¿verdad? Pues esa misma conciencia, ese mismo sentir tiene que estar para Cristo Jesús. Mi mujer me está haciendo señales que no. Que yo... Te he dicho cuando estábamos y ahora cómo estamos. Pero ahora ya hay confianza, ya sabes. Tengo una mujer inteligente, también le saca punta a todo, ¿no? ¿Verdad? Ha aprendido el humor gallego y ya sabéis, algo se le ha pegado. Ya está pendiente a ver dónde... ¿Verdad? O nuestros hijos, ¿cuánto nos cuesta salir corriendo detrás de tu hijo si es pequeño y se va por ahí corriendo? Sin querer, ¿verdad? Lo haces, ¿verdad? Eso tiene que estar en nosotros. Pero necesitamos tener esa palabra guardada. Yo trato de hacer ejercicios de memorizar, pero mi memoria la memoria RAM no va bien y el disco duro está muy lleno. Pero procuro, ¿verdad?, memorizar versículos, mínimo los números para saber a dónde ir, ¿verdad? Pero es bueno leer, meditar, memorizar y guardar. Amén. Amén. Versículo el 22:7, lo puede leer alguien ahí en Apocalipsis también. Ya para no buscarlo yo, que soy muy lento. ¿Qué dice? ¿Uno que lo lea? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuándo viene Cristo? Pronto, ¿verdad? ¿Bienaventurado quién? El que guarda las palabras de este libro. Y vale, ahí está hablando de Apocalipsis, pero lo podemos extender a toda la Biblia, ¿verdad? Amén. Pues Señor, te damos gracias, Jesús, por un día más poder estar reunidos, Señor, en tu nombre, Jesús.
Te damos gracias porque nosotros podemos ver y oír lo que muchos reyes, profetas no pudieron ver ni oír, Señor. Te damos gracias por habernos escogido y traído aquí, Señor. Te damos gracias por todas las personas que nos hablaron en el camino, Señor. Por todas las personas que trajeron frescura a nuestras vidas, esperanza a nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser evangelios vivos, Señor. Que podamos transmitir esa esperanza de vida, esas buenas noticias que tú has traído, Señor. Señor, tú sabes que no somos gente estudiada, preparada, pero te pedimos que nos des sabiduría de lo alto, Señor, para guardar tu palabra, para meditar sobre ella, Señor, y para que forme parte de nuestra naturaleza, Señor. Señor, para que nuestros oídos estén siempre atentos y abiertos y nuestros ojos también, Señor. No a nuestras vidas, sino a la necesidad, Señor. Sino a la necesidad de la Iglesia, a la necesidad del hermano, a la necesidad del prójimo, Señor. Que podamos tener una palabra de ánimo, de consuelo o de corrección si es necesario, Señor. Pero que tú nos mantengas despiertos, Señor. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas totalmente, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, no queremos vivir un evangelio mental, sino un evangelio real, Señor. Por eso te pedimos ayuda, Señor. No queremos, como Saúl, autoconvencernos de que hemos cumplido tu palabra cuando realmente no la hemos cumplido, Señor. Señor, no queremos ser los protagonistas, los héroes, Señor, sino que tú seas el héroe, que tú, Cristo, seas el Rey en nuestras vidas, Señor. Que la gente pueda ver a Cristo, pueda verte a ti en nuestras vidas, Señor. Señor, yo te doy gracias por este país, Señor. Te pido que tú lo bendigas y que levantes un pueblo que te ame, que te sirva de todo corazón, Señor. Que podamos llegar a más y más gente, Señor, para que puedan tener ese privilegio de escuchar tu palabra. Y vivimos en un mundo difícil, con oídos pesados y ojos que solo quieren ver pantallas y películas y cosas, pero no hay nada mejor que verte a ti, Señor. Y trae ese convencimiento que tú estás con nosotros, que los de nuestro lado son más que el adversario. Incluso cuando estoy solo, Señor, tú estás conmigo. Gracias, Cristo. Gracias porque tanto tiempo hemos estado solos, Señor. Y ahora tú habitas en nosotros, moras en nosotros, Señor. Gracias. ¿Cómo podremos pagar, Señor? Señor, estamos obligados por amor, Señor. Gracias. Gracias por este día, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana a todos los que van a hablar y en la tarde, Dios. Y que podamos marcharnos de aquí llenos y convertidos a ti, más todavía de lo que estamos, Señor. Más convencidos en tu palabra, en tu fe, en tu amor, Señor. Más fuertes en ti. Gracias, Cristo.